Raúl, muy buenas noches, gracias por tomarnos la llamada, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, gracias, un gusto saludarte. Gracias, Raúl. Oye, pues aquí parece de entrada que hay conflicto de interés, ¿no? Osorio Chong sale a rentar una casa, primero en Bosques de las Lomas, después se sale de esta casa, se va a Avenida de las Palmas, si no me equivoco, en las Lomas de Chapultepec. Estas casas son propiedad de Sosa, un empresario que después pues, se ve beneficiado con contratos oscuros con Odebrecht. ¿Cómo va esta investigación y a dónde crees, no que debe, sino que va a llegar? Bueno, hay que revisar los antecedentes de quién es este constructor para tomar el valor debido a esta información. Aniano Sosa es un constructor de Hidalgo que vio su etapa de expansión justo cuando era gobernador del estado de Hidalgo, Miguel Ángel Osorio Chong, que esto ocurrió entre 2005 y 2011. En ese periodo, este constructor recibió obra pública por más de 1.700 millones de pesos. Cuando Osorio Chong deja la gubernatura, se muda a la Ciudad de México y peculiarmente se muda a una casa que era propiedad en ese momento de una de las constructoras de Aniano Sosa. Es decir, pasó a ocupar la casa de un contratista de su propio gobierno. Luego se mudó a otra casa, efectivamente, que fue en las Lomas de Chapultepec, ya cuando era funcionario federal, y estando ya en el gobierno federal como secretario de Gobernación, resulta que el constructor, que a la vez es su casero, empezó a recibir también contratos de obra pública en el gobierno federal y peculiarmente en dependencias donde trabajaban gente muy cercana a Osorio Chong, como la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y como el Centro SCT de Hidalgo. En ambos estaban dos personas que habían sido funcionarios de Osorio Chong, una de ellas Nubia Mayorga, quien había sido su secretaria de Finanzas y que luego pasó a ocupar la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y el otro, el subsecretario de Obra Pública de su gobierno, que encabezaba la SCT en Hidalgo. Ambas dependencias le otorgaron contratos al constructor y casero de Osorio Chong, y ahí es donde se empieza a vislumbrar un posible conflicto de intereses o tal vez tráfico de influencias. Pero el asunto que puso la alerta a las autoridades fue el hecho de que se encontró que Odebrecht le había realizado transferencias de recursos a una constructora de este mismo empresario del que estamos hablando, que a la vez es casero de Osorio Chong. Le había transferido recursos por una obra ejecutada en Tula, y esta obra, pues esto es lo relevante del asunto, esta obra había sido asignada a Odebrecht mediante sobornos, es decir, que el casero de Osorio Chong se vio beneficiado de alguna forma mediante esta triangulación de recursos con el contrato asignado a Odebrecht. Esto es, digamos, algo que mueve a la suspicacia y que la autoridad es lo que está investigando en estos momentos. Pues sin duda, Raúl, muy buenas noches, te saluda Feli Carnaya. Será un tema del que se seguirá hablando, sobre todo porque se trata de exfuncionarios del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, y que de pronto pues salen a decir que no sabían, que no conocían o que no supieron cómo se manejaban algunos recursos ya en esa administración, ¿no? Bueno, yo creo que al momento de hacer un análisis del caso Odebrecht en nuestro país, es importantísimo hacer una referencia, voltear a ver qué ocurrió en otros países. Y lo que nos encontramos en otros países es que el modus operandi que manejaba Odebrecht era acercarse con altos funcionarios de primer nivel, ministros, presidentes, esto como una forma de allegarse los favores, de ganarse los favores de los poderosos, obtener contratos, y ellos recompensaban mediante sobornos. También ocurría que Odebrecht financiaba campañas electorales, y a la vuelta de los días, una vez que llegaban al poder los personajes a los que habían apoyado, pues cobraban el favor mediante obra pública. Esto es el modus operandi que operó en Latinoamérica, y no veo por qué en México no tuvo que haber pasado algo similar. Entonces, hasta ahora solamente habíamos visto a un personaje de la alta política involucrado en este asunto, que es el señor Emilio Lozoya. Entonces no dudaría que si la propia Fiscalía tiene el interés de ir a fondo en este asunto, pues poco a poco se empieza a involucrar a más personajes,
como es ahora el que se menciona, Osorio Chong, o el propio expresidente Enrique Peña Nieto, que vale la pena decirlo, se reunió en al menos 4 ocasiones con Marcelo Odebrecht, pues digamos el estratega de esta gran trama transnacional de corrupción. Raúl Olmos, muchísimas gracias por tomarnos la llamada esta noche. Estaremos muy pendientes de cómo evoluciona esta investigación. Muchas gracias.